Ya, a ver, sí, me escuchan, ¿no es cierto? Sí, doctor. Sí, doctor. Listo, ahora sí empezamos. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy nos toca hablar sobre lo que es las alteraciones del metabolismo del calcio y del fósforo. Sí, doctor, sí se escucha. Ya, pantalla completa también ven, ¿no es cierto? ¿Se ve pantalla completa? Sí, ¿no? Sí, doctor. Listo. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es el calcio. El calcio, como ahí mismo dice en la diapositiva, es mineral que más abunda en el organismo humano. Es el catión divalente que más se presenta en el organismo. Tiene es muy importante el calcio, ya que dentro de sus funciones tenemos unas que son fundamentales, como es en lo que es la mineralización ósea, así como la transmisión neuromuscular. Es tan importante este elemento eh, que es importante para la vida del organismo. Entonces, vemos que el 99% pertenece al esqueleto y está en la forma de hidroxiapatita. Tercer ion más importante del organismo representa el 2% del peso corporal total y más o menos, como ya le mencioné, intraóseo es el 99%, intracelular es el 1% y el extracelular es el 0,1%. Entonces, el calcio que nos va a interesar es el calcio plasmático, ¿no es cierto? Este calcio plasmático, vamos a ver que el 50% de este calcio se encuentra en forma libre, o sea, es calcio ionizado, que más o menos representa eh, en valores de miligramos por decilitro de 4 o 5 miligramos por decilitro, siendo el calcio total de 8,5 a 10,5 miligramos por decilitro. El resto del calcio está unido a proteínas, está unido a complejos aniónicos como fosfatos. Entonces, dentro de lo que es la parte laboratorial del calcio, cuando medimos nosotros el calcio, tenemos que tener una consideración importante a la albúmina, cuando hacemos la medida del calcio total, ¿no es cierto? Al hacer calcio total, tenemos que conocer también la albúmina del paciente, porque muchas veces puede haber alguna alteración debido a los niveles anormales de albúmina. Tenemos acá, si ven en el lado derecho de la diapositiva, en la primera parte tenemos cuando tenemos albúmina normal. Miren acá, nos menciona que tiene más o menos 1,2 milimol por litro de, de calcio y acá este sería el calcio unido a la albúmina y 1,2 milimol por litro de calcio iónico. Esto en total es 2,4, que más o menos sería en promedio de 10,5, más o menos sería así, 8, 9, 10 miligramos por decilitro de calcio. Entonces, tenemos acá la albúmina normal, el calcio está unido a esta albúmina y tenemos acá el calcio libre, que en total van a ser 2,4 milimol. Acá no hay ningún problema. Veamos acá. ¿Qué pasa cuando la albúmina está baja? Cuando la albúmina está baja, vamos a ver que vamos a encontrar calcio unida a la albúmina en poca cantidad, que va a ser 0,8, mientras que el calcio unido a la calcio libre va a ser 1,2 milimol por litro. Entonces, si vemos acá, el calcio nos va a dar 2 milimol por litro, pero acá tenemos la albúmina baja, 27 gramos por litro. Si nosotros aplicamos nuestra fórmula de calcio corregido, vamos a ver que las concentraciones de calcio van a aumentar y posiblemente estos valores vayan a los valores dentro de lo normal. Para eso se utiliza la fórmula del calcio corregido, que es el calcio observado más 0,8 multiplicado por esta operación, 4 menos la albúmina. Todo esto nos va a dar el calcio corregido. Bien, entonces, ¿qué más tenemos acá? Hipocalcemia. ¿Qué pasa cuando hay hipocalcemia?
Ya, acá tenemos albúmina normal, ya tenemos albúmina normal, y toda esta albúmina está unido a pero todo este calcio está unido a la albúmina, y este calcio libre se distribuyen en forma homogénea. Tenemos 1, 1, 2, pero esto está abajo. ¿Por qué? Porque no va al corregir, si queremos corregir esto de acá, por ejemplo, si este es 4, 4 menos 4, 0 por 0.8 nos va a dar 0. Si en este caso el calcio corregido va a ser igual al calcio observado. Entonces, en este caso, la albúmina, el calcio va a ser el mismo, el observado que el corregido. Y si está abajo, entonces es una hipocalcemia. Bueno, esa es la fórmula en gramos por litro, que tenemos que tener en cuenta las unidades que se utiliza para utilizar la fórmula adecuada en la corrección del calcio. Entonces, ya habiendo mencionado algunas funciones del calcio, como vemos acá, formación del hueso, ¿no? El calcio es el mineral vital del hueso, hace que el hueso se torne fuerte y rígido. En la coagulación de la sangre también necesitamos calcio, ya que muchos factores de la coagulación son activados por calcio. En la contracción muscular, sin lugar a dudas, participa el calcio. En la señalización intracelular, muchas proteínas están reguladas por un segundo mensajero, ¿no? Y aquí el calcio actúa como segundo mensajero. En el sistema nervioso es esencial para el potencial y despolarizaciones de membrana. Para que en la sinapsis se liberen los neurotransmisores de las vesículas, se necesita calcio para que esto se pueda liberar. En el sistema endocrino igualito, para que se pueda liberar calcio, se den los procesos de exocitosis, necesitamos calcio para que las hormonas se liberen de las vesículas que hemos visto en que se encuentran. En el sistema cardiovascular regula el potencial de membrana y la contracción de las células musculares. Entonces, tiene una función muy, muy importante, muy vital, el calcio. Entonces, hay que conocer bien sobre esto. Y pues en emergencia, en hospitalización, vamos a encontrar muchos problemas de calcio. Entonces, ¿qué hormonas nos van a regular el calcio? Entonces, el calcio va a estar regulada por la hormona paratormona, por la vitamina D, por la calcitonina, y ahora sabemos también que está regulado por el factor de crecimiento fibroblástico 23. Bien. Entonces, hablemos un poquito de la glándula paratiroidea. Se origina en la quinta, sexta semana de la cuarta bolsa faríngea y de la tercera bolsa faríngea. Producen la hormona paratiroidea. Cada glándula, miren, son pequeñas, de 5 por 4 por 2 milímetros, como un grano de arroz o lenteja, pequeñitas. Son aplanadas y ovalados con un peso de 30 a 50 miligramos cada una. Generalmente, el 84% de personas tiene 4 glándulas paratiroideas. El 13% tiene más de 4 glándulas más de 4 glándulas, y menos del 3% puede presentar solo 3 glándulas paratiroideas. O sea, la mayoría de personas tiene 4 glándulas paratiroideas. Entonces, tenemos dos tipos de células, las células principales y las células oxifílicas. Las células principales es donde se produce la hormona paratiroidea, mientras que en las células oxifílicas aparecen en la pubertad en mayor número a mayor edad, pero no se conoce exactamente el tipo de secreción hormonal que tengan. Entonces, la paratormona, entonces es esta hormona que nos ayuda a regular el calcio, y ya sabemos que es secretada por la glándula paratiroidea, es un polipéptido de 84 aminoácidos. Entonces tenemos un polipéptido, ya habíamos visto en la síntesis de las hormonas proteicas, ¿no? Igual tienen desde el inicio de su síntesis como paratormona, prohormona, de luego tenemos ya la escisión y queda la paratormona. Tenemos acá algo importante, la paratormona 1-84. Entonces, esto de acá, ¿qué significa? Cuando uno pide laboratorialmente la paratormona, va a pedir la paratormona intacta. ¿Qué significa? Que va a pedir la paratormona 1-84, o sea, la hormona completa. ¿Por qué? Porque a veces hay fragmentos, o anteriormente cuando se pedía la paratormona, así nomás, no la intacta, habían fragmentos de paratormonas que son inactivas, que no tienen acción.
Entonces se dosaba todo esto y aparentemente estaba elevado. Pero con este tipo de laboratorio, donde ya se puede dosar paratormona intacta, entonces es más preciso los análisis. Acá también se liberan paratormona carbono terminal, también otro tipo, fragmentos de paratormona que se pueden liberar de los gránulos secretores. Pero nos interesa la paratormona 1-84. Entonces, la vida media es de 2 a 4 minutos. Tienen los niveles séricos de paratormona van de 10 a 55 picogramos por mililitro. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿O qué es lo que estimula a la paratormona? Dice, la paratormona aumenta bruscamente hasta 5 veces cuando el calcio desciende hasta valores de 7.5 a 8 miligramos por decilitro. Entonces, los niveles de calcio en el líquido extracelular regulan la excreción de PTH al interactuar, acá tenemos su sensor de calcio, ¿no es cierto? Tenemos acá el sensor del calcio. ¿Qué pasa cuando los niveles de calcio están elevados? Este calcio va a ser sensado de tal manera que va a inactivar la síntesis y liberación de la hormona paratormona, ¿no es cierto? Entonces está bloqueado. Se pueden liberar incluso, dice, fragmentos como el 784, pero son fragmentos poco activos o inactivos. Si el calcio está bajo, entonces tenemos acá al estar bajo el calcio, se sensa el sensor de calcio que está bajo el calcio, entonces esto va a hacer que se estimule la liberación de paratormona, sobre todo la paratormona intacta 1-84, para compensar los niveles, para que se estimule ya en los diferentes órganos la liberación de calcio y se pueda regular el calcio plasmático. Entonces, tenemos acá la paratormona y sus efectos, sus funciones de la paratormona. Entonces tenemos que de forma directa la paratormona estimula a liberarse, como tenemos acá. ¿Qué pasó acá? Entonces, ¿qué pasó aquí? Que el calcio está bajo, ¿no es cierto? Tenemos acá el calcio bajo. ¿Qué va a hacer? Se va a estimular la liberación de la paratormona. Al estimularse la liberación de la paratormona, esta va a estimular la liberación va a activar la resorción ósea, se va a liberar calcio al hueso, entonces, perdón, a la sangre. Entonces se libera calcio del hueso hacia la sangre y para que pueda empezar a aumentar los niveles de calcio. ¿Qué más va a hacer? A nivel del riñón va a aumentar la reabsorción de calcio, va a disminuir el fósforo por aumento de la fosfaturia, de tal manera que de esta manera también puede ayudar con el aumento del calcio. Por otro lado, en el riñón va a activar se va a activar la enzima, la vitamina D, a través de la activación de la hidroxilasa, de la 1-alfa hidroxilasa, para producir la vitamina D activa, el calcitriol. Al activarse y al aumentar el calcitriol, va a aumentar más la resorción ósea con la finalidad de aumentar más el calcio. Y por otro lado, el calcitriol, que sería un efecto indirecto de la paratormona, ya que para esto necesita activar primero al calcitriol, va a hacer que se estimule la absorción de calcio y fósforo. De esta manera va a haber absorción de calcio, aumentando más los niveles de calcio y regulando su concentración a nivel plasmático. Entonces, esa es la forma como actúa la paratormona. Entonces, efectos biológicos, aumenta la resorción de calcio a nivel de riñón. La paratormona aumenta la salida de cloruro a través de los canales de membrana vasolateral del túbulo renal, permitiendo la entrada de calcio a la célula renal a través de los canales de calcio. Una vez dentro, el calcio será expulsado por un proceso activo de intercambio sodio-calcio dependiente de paratormona y de la bomba de calcio. El PTH inhibe el transporte de fosfato en el túbulo proximal y distal, que sería la otra función a nivel de riñón. Aumenta la síntesis de la vitamina, de la 1,25 vitamina D3 en el túbulo proximal, renal, al activar la 1-alfa hidroxilasa. Ya habíamos visto que en el hueso estimula la resorción ósea al aumentar la actividad y número de los osteoclastos. ¿Qué va a pasar con los osteoblastos? En los osteoblastos la paratormona inhibe la síntesis de colágeno tipo 1, principal proteína de la matriz ósea, e inhibe la conversión de precursores de osteoblastos en osteoblastos maduros, de tal manera que
cumple más la función de los osteoclastos, estimulando la resorción ósea. ¿Quién más? Entonces, ya vimos que el calcio es regulado por la paratormona. Y también ya hemos visto en parte que también es regulado por la vitamina D. Entonces, la vitamina D a nivel de la piel, tenemos la vitamina D inactiva, la 7D hidrocolesterol. Entonces, esta D, por efecto de los rayos ultravioletas, se va a convertir en la vitamina D3, la colecalciferol. ¿Cierto? Se convierte en la colecalciferol. De tal manera que esta colecalciferol a nivel del hígado, se va a hidroxilar y se va a convertir en la posición 25 y va a formar la 25 hidroxivitamina D3. Entonces ya tenemos acá la primera hidroxilación de la vitamina D. Esta vitamina D3 entonces la tenemos en las carnes, ¿no es cierto? Y la vitamina D es la vitamina que se encuentra en los vegetales, como el ergocalciferol, que viene como suplemento. Entonces, ergocalciferol es la vitamina D, la vitamina D2. Entonces, la D2 o la D3 se hidroxila, 25 hidroxivitamina D3, y esta, a nivel del riñón, por efecto de la 1,alfa hidroxilasa, se va a convertir en la vitamina D3 activa, que es la que regula los niveles de calcio en el cuerpo. Entonces ya habíamos mencionado que estimula la absorción activa de calcio y fosfato en el duodeno y oyuno, aumenta la reabsorción de calcio en los túbulos contorneados proximales y distales, y aumenta también la reabsorción de fosfatos en túbulos contorneados y proximales, a diferencia de la paratormona, que la paratormona, su efecto directo va a aumentar va a disminuir la reabsorción de fosfato en los túbulos renales. Inhibe ella misma, la vitamina D, tiene un efecto de retroalimentación, y esta retroalimentación hace que inhiba la actividad de la 1-alfa hidroxilasa. En el hueso estimula la resorción ósea y la síntesis de osteocalcina. Entonces, la vitamina D a nivel del hueso, a niveles normales de vitamina D, prácticamente más tiene un efecto de participar en la remodelación ósea, más que en la resorción, claro, una mínima resorción, pero que va a dar lugar a una remodelación de una fractura, de un callo óseo, de tal manera que el hueso se corrija. Pero ya cuando hay un exceso de vitamina D, puede estimular la resorción ósea y debilitar al hueso. El déficit produce raquitismo en niños y osteomalacia en adultos. Entonces, esto es lo mismo que hemos leído, ¿no? Las funciones de la paratormona y la vitamina D, que es prácticamente la misma imagen que hemos visto en la diapositiva anterior. ¿Cuál más tenemos que regula los niveles de calcio? Tenemos la calcitonina, que se produce, es una hormona peptídica que se produce en las células parafoliculares de la glándula tiroidea. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Lo contrario, va a disminuir la resorción ósea y va a disminuir a los osteoclastos. Entonces, de esta manera va a hacer que se disminuya o se inhiba la liberación de calcio por el hueso, ¿no es cierto? Debido a la baja concentración de calcio en sangre. ¿Qué más se ha visto? Tenemos el otro regulador, tenemos al factor de crecimiento fibroblástico 23. Este factor de crecimiento fibroblástico 23, por la ingesta de fósforo, de fosfatos, va a hacer que el hueso empiece a sintetizar y liberar el factor de crecimiento fibroblástico 23. ¿Y qué es lo que va a hacer este factor de crecimiento? Este factor de crecimiento va a inhibir la producción de paratormona, va a disminuir la producción de paratormona. ¿Qué más va a hacer? Va a inhibir también la vitamina D, es un inhibidor de la vitamina D. Y va a inhibir a este transportador, inhibe este transportador de tal manera que permite o incrementa la excreción de fosfatos. Esta es una hormona fosfatúrica, porque se elimina ayuda a eliminar el fosfato por la orina. Entonces es el otro regulador que también participa en esta regulación del calcio. Entonces tenemos acá los trastornos de concentración del calcio.
Entonces el calcio, para que nuestro organismo funcione bien, maneja ciertos niveles, ciertos valores normales, que están entre 8.5 miligramos a 10.5 miligramos por decilitro, y en el caso de moles se encuentra más o menos de 2.2 a 2.6 milimol por litro, Y en el caso del calcio iónico está en promedio de 4. Está en promedio de, sería de 2.6 a 2.2 milimol por litro, ¿ya? Pero, ¿qué pasa cuando el calcio está menos de 8,5 miligramos por decilitro? Estamos frente a una hipocalcemia. Y si el calcio está en más de 10,5 miligramos por decilitro, estamos frente a una hipercalcemia. Entonces, aquí tenemos un esquema, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en estos ejes, ¿ya? Tenemos acá la paratormona intacta, ya habíamos visto por qué se llama paratormona intacta, y tenemos acá los niveles de calcemia. El rango, tenemos aquí el rango de normalidad, que va de 8.5 a 10.5, ¿no es cierto? Y tenemos acá también el rango de normalidad de la paratormona, que va de 10 más o menos a 55 o 60 picogramos por mililitro. Entonces, ese rango normal. ¿Qué pasa si estamos miremos esta zona de acá, miremos esta zona de abajo? Entonces, en esta zona de acá, entonces, ¿qué vamos a tener en esta zona de acá? Debería ser más acá, no importa. Ya, en esta zona de acá, si tenemos un calcio bajo y una PTH baja, estamos frente a un hipoparatiroidismo, ¿no es cierto? Hipoparatiroidismo, pero ¿qué pasa si estamos acá, en este lado de acá? Tenemos acá calcio alto con paratormona alta, un hiperparatiroidismo primario. Nos encontramos por acá tenemos, como su nombre se dice, hiperparatiroidismo, ¿no es cierto? Hiperparatiroidismo porque la paratormona está alta, pero es secundario. ¿Por qué? Porque ese hiperparatiroidismo alto no se debe a un problema de la misma glándula paratiroidea, sino debido a niveles bajos de calcio, no a niveles altos de calcio, sino más bien a niveles bajos de calcio, ¿ya? ¿Y qué pasa si yo tengo niveles altos de calcio, pero tengo la hormona paratiroidea, está dentro de límites normales? Eso nos hace sospechar de una enfermedad maligna, de un cáncer. Entonces, de esta manera podemos interpretar de forma general los niveles de calcio con los niveles de paratormona intacta. Bien, vamos a ver hipercalcemia, ¿no es cierto? Ahora vamos a enfocarnos lo que es la hipercalcemia. Entonces, la hipercalcemia, vamos a ver que el 90% de los casos de hipercalcemia se debe al hiperparatiroidismo primario y el cáncer. El cáncer, principalmente, podemos encontrar aumentado el calcio en los pacientes que están hospitalizados, ¿no es cierto? Hospitalizados, un 40-50% son tienen elevado el calcio por el cáncer. Muchas veces se descubre hipercalcemia durante el estudio de una determinada enfermedad o en el estudio de determinados síntomas característicos de la hipercalcemia. Eso también puede pasar. Ahora, ¿cuál es la etiología de la hipercalcemia? Entonces, tenemos acá, se divide para mejor entendimiento en hiperparatiroidismo primario y hiperparatiroidismo primario con PTH elevada. Luego tenemos hipercalcemia tumoral con PTH disminuida. Entonces, tenemos acá hipercalcemia. Bien, tenemos la PTH elevada, un hiperparatiroidismo primario esporádico o o hiperparatiroidismo primario familiar. El hiperparatiroidismo primario familiar, vamos a ver síndrome de neoplasia endocrina múltiple, por hipercalcemia hipocalciúrica familiar, entre otros. Entonces, luego tenemos hipercalcemia tumoral. En la hipercalcemia tumoral, la PTH va a estar disminuida incluso, ¿ya? Entonces, acá tenemos, puede ser hipercalcemia tumoral
humoral, en esta hipercalcemia tumoral humoral, ¿qué es lo que va a pasar? Que el tumor va a tener una proteína, un péptido relacionado a la paratormona, produce este péptido relacionado a la paratormona y esto va a estar aumentada. O sea, estos cánceres tienen la capacidad de presentar, digamos, entre comillas, una proteína similar a la paratormona. ¿Quiénes? Por ejemplo, el carcinoma de mama, el carcinoma renal, el carcinoma epidermoide. Otra forma de tener hipercalcemia por un tumor es por hipercalcemia por la osteólisis local. Entonces, esta osteólisis local, ¿por qué se debe? Porque se producen interleuquinas. Y estas interleuquinas van a afectar, entonces van a hacer que digamos, se empiece a resorcir el hueso. Hay una resorción ósea debido a las interleuquinas, ¿no? A los factores inflamatorios. Entonces, esto va a hacer que empiece a liberar calcio, se empieza a liberar calcio. Entonces, como cuáles, por ejemplo, el mieloma múltiple, el carcinoma de mama, linfomas, y también podemos ver acá hipercalcemia por aumento de la vitamina D3, ¿no es cierto? Entonces, hipercalcemia tumoral humoral, hipercalcemia por osteólisis local en los casos de hipercalcemia tumoral. Otras causas de hipercalcemia, enfermedades granulomatosas, como cuáles, por ejemplo, la sarcoidosis, tenemos la tuberculosis, también tienen la capacidad de aumentar esta producción. Incluso se menciona la producción de la vitamina D, y esto hace que aumente los niveles de calcio. El hipertiroidismo, el feocromostoma, el lipoma, el síndrome leche alcalinos por el exceso de consumo. En este caso se puede producir por el exceso de consumo de antiácidos, puede llevar a un incremento de la hipercalcemia, la inmovilización, la insuficiencia renal también, entonces secundaria, la insuficiencia renal en estadios moderados a avanzados puede conducirnos a hipercalcemias. Sobre todo, lo vamos a ver, sobre todo en los avanzados, ya que ahí se va a formar un nódulo autónomo en la paratiroideos por efecto de esta enfermedad renal avanzada, de tal manera que empieza a liberarse calcio. Fármacos que pueden aumentar el calcio, las tiacídicos, los litios, la intoxicación por vitamina D, por vitamina A. Pseudohipercalcemia, calcio corregido por la albúmina, por ejemplo, ¿no? Aparentemente hay hipercalcemia. Calcio iónico también, por deshidratación también puede haber, por deshidratación, debido a se produce una hemoconcentración por esta deshidratación. Entonces, todas estas son las causas de hipercalcemia. Síntomas. ¿Qué va a pasar cuando un paciente tiene hipercalcemia? Tenemos el compromiso neurológico, hay letargia, somnolencia, confusión, desorientación, alteración del sueño, pesadillas, irritabilidad, depresión, psicosis, debilidad muscular, miopatía proximal, hipotonía, reflejos osteogenóseos disminuidos y estupor. Gastrointestinales, por ejemplo, uno de los principales, el estreñimiento, los vómitos, las náuseas, puede haber úlcera péptica e incluso pancreatitis. Cardiovasculares, arritmias, va a haber bradicardia, sistolia, acortamiento del intervalo QT, sinergismos con la digoxina, puede haber hipertensión. Dentro de las renales, los más característicos, la nefrocalcinosis, tenemos la nefrolitiasis, la poliuria, la polidixia, la poliuria, que también se puede presentar. Otras, el compromiso a nivel de queratopatía en banda, como ven ustedes en la imagen, calcificaciones metastásicas, que también, a ver, resorción subperióstica, como ven en la imagen, calcificación subperióstica, miren esos tipo mordiditas que hay ahí. Entonces, todos estos son los síntomas, digamos, floridos de una hipercalcemia, ¿no? Entonces, este algoritmo nos puede ayudar en determinar cuál es la posible causa de la hipercalcemia. Así tenemos acá, ¿no? Primero, ¿existe realmente hipercalcemia? Yo tengo acá, ¿no? Estamos con un paciente y le encontramos un calcio 10.8, encontramos con un calcio de 11. Entonces, pero vamos a suponer que
no hay síntomas evidentes, no hay síntomas evidentes. Entonces, tenemos que primero preguntarnos si realmente existe hipercalcemia. Entonces, para eso vamos a determinar las concentraciones séricas de calcio y albúmina y con esto vamos a sacar nuestro calcio corregido, ¿no es cierto? Si nuestro calcio corregido, ¿ya? En este caso es mayor de 2.8 milimol por litro, que sería mayor de 10.5 miligramos por decilitro. Entonces sí estamos frente a, a una hipercalcemia. ¿Qué pasa si yo tengo un calcio corregido mayor o a 3,5 milimol por litros? O sea, mayor o igual a 14 miligramos por decilitro. Esto es un poquito confuso por lo que si nos da el laboratorio, nos puede dar en diferentes unidades, ¿no? Más o menos dos son las principales, milimol por litro o miligramos por decilitro. Entonces, aquí estamos frente a una hipercalcemia severa. Entonces, debería recibir tratamiento de inmediato, ¿no? Tenemos que bajar ese calcio por el riesgo, como dice ahí, peligro de muerte del paciente. Ahora, bien, ¿es compatible la paratormona con el calcio sérico? ¿Qué significa? Yo tengo el calcio alto. ¿Qué esperaría encontrar generalmente? Que mi paratormona esté alta, que es la principal reguladora del calcio, ¿no es cierto? Entonces, vamos a medir la paratormona. Entonces, medimos la paratormona. Si realmente está elevado, detectablemente o elevada, entonces, ¿cuál es el motivo de esta presencia inesperada de la paratormona? Lo más común o lo más frecuente es el hiperparatiroidismo primario, ¿no es cierto? Acá estaríamos frente al hiperparatiroidismo primario. Pero si tenemos una PTH baja o indetectable, entonces, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué tenemos una PTH baja? Entonces, podemos estar pensando en causas como cáncer, podemos estar pensando en causas como deficiencia de vitamina D, ¿no es cierto? O alteraciones de la vitamina D, que también puede suceder. Y llevar a producir calcio elevado, ¿ya? Entonces puede llevar a producir calcio elevado. Este problema en este caso, del cáncer o problemas de la hormona, de la vitamina D también nos puede causar este tipo de problemas, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que ir ya descartando otras causas, pero principalmente con estos dos análisis nos va a ir ayudando cómo va frente a qué situación de paciente nos encontramos. Entonces, acá hay un cuadrito de diagnóstico diferencial que también nos puede ayudar en lo que es la hipercalcemia, ¿no es cierto? Acá tenemos, por ejemplo, en el hiperparatiroidismo primario, que es lo que vamos a tener. Sin lugar a duda, la paratormona intacta elevado, el calcio elevado, calciuria, porque el paciente empieza a eliminar también calcio por la orina, aumentado, ¿ya? Y la vitamina D puede estar normal o ligeramente bajo. En la hipercalcemia maligna, estamos hablando de los tumores, la PTH va a estar principalmente disminuido, menos de 20 picogramos por mol, el calcio sérico va a estar aumentado, calciuria también puede estar aumentado. Acá tenemos la hipercalcemia, hipocalciuria familiar, hipercalcemia se presenta, paratormona normal aumentado, el calcio aumentado, y el calcio urinario o la calciuria va a estar disminuido menos de 100, ¿ya? Acá tenemos un hiperparatiroidismo primario más deficiencia de vitamina D. Tenemos casi los mismos rangos, pero el calcio en orina, a diferencia del hiperparatiroidismo primario sin déficit de vitamina D, va a estar dentro, va a estar acá aumentado y acá más bien está disminuido con la 25-hidroxivitamina D disminuida. Y en el otro tipo de hiperparatiroidismo es el normocalcémico, donde la paratormona va a estar alta, pero tenemos valores normales de calcio. ¿Existen esos casos? Sí pueden existir ese tipo de casos. Son poco frecuentes, pero sí hay. Bien, entonces hablemos un poquito de lo que es el hiperparatiroidismo. Ya vimos, por exceso de paratormona, origen, puede haber un factor exógeno como anticuerpo estimulante, secundario a una hipocalcemia, estamos hablando ya, no estamos hablando de la hipercalcemia, sino estamos hablando del hiperparatiroidismo.
Y acuérdense que el hiperparatiroidismo también puede haber con hipocalcemia. Entonces, cuando hay hipocalcemia y hay hiperparatiroidismo, este hiperparatiroidismo es secundario. Estamos hablando de un hiperparatiroidismo secundario. ¿En qué casos? En el caso de la enfermedad renal crónica y el aumento de la pérdida renal de calcio. También estamos frente a un hiperparatiroidismo secundario con hipocalcemia. Irradiación al cuello. En el caso del hiperparatiroidismo terciario, también tenemos otro tipo de hiperparatiroidismo, que es el terciario, que se presenta, por ejemplo, o se presenta en lo que es la insuficiencia renal avanzada, donde se ha formado un nódulo autónomo en la paratiroidea, que es la que hace que libere calcio a la sangre. Prevalencia es 1/1000 de este hiperparatiroidismo. Entonces, si hablamos del hiperparatiroidismo primario, vamos a ver que la causa más frecuente es el adenoma. Entonces, los adenomas son la causa frecuente, es el 80% debido a adenomas en el hiperparatiroidismo primario. Bajo por carcinoma, y la hiperplasia, o sea, hay un aumento del volumen de las glándulas paratiroideas en el 14%. Entonces ahí estamos viendo un aspecto más macroscópico histológico del adenoma paratiroideo, ¿no? Bueno, esto ya hemos visto también, pero vamos a ver rápidamente. Tenemos acá el aumento, vamos a ver acá en la diapositiva. Un segundito. Tenemos acá, entonces tenemos el adenoma. Tenemos acá el adenoma paratiroideo con supresión de las otras glándulas paratiroideas. Entonces, la hormona paratiroidea, tanto en el adenoma, en la hiperplasia, en el carcinoma, están aumentados. Esto hace que este aumento de la paratormona, ¿qué va a producir? Y de aquí, de esta fisiopatología, se van a dar los síntomas. Entonces, la paratormona tenemos acá, que va a producir, ya habíamos dicho, estimula la resorción ósea, ¿no es cierto? Entonces, estimula la resorción por los osteoclastos de tal manera que libera fósforo y calcio de la matriz hacia la sangre, ¿no es cierto? Entonces, va a liberar, va a haber una resorción superióstica, va a haber también formaciones acá, va a debilitar al hueso, va a haber osteoporosis también, ¿no? Por otro lado, ¿qué va a hacer? A nivel del túbulo renal, va a producir reabsorción de calcio y eliminación o secreción de fósforo, ¿no es cierto? Y de esta manera, el aumento de calcio, de fósforo, va a hacer que se forme nefrocalcinosis. Debido a ese exceso de calcio que presenta, va a hacer que se produzca niveles elevados de calcio en la orina. Entonces va a haber niveles aumentados de calcio en la orina. Sabemos bien, entonces que la paratormona estimula o activa la hormona vitamina D, la vitamina D, que actúa como una hormona. Entonces va a aumentar los niveles de vitamina D. Entonces, por tanto, va a haber mayor absorción de calcio y fósforo a nivel del intestino. Igualito, va a haber mayor reabsorción de calcio y fósforo a nivel del túbulo renal. De esta manera, aumentan los niveles de calcio, ¿no es cierto? Y de hecho, de todas maneras, de hecho, disminuye los niveles de fósforo. Entonces, ¿cuál es la clínica? Entonces, la incidencia es mayor en mujeres que en hombres, de 3:1, la incidencia de 0.5 a 10%, y ocurre en todas las edades con un pico a los 60 años. 50% de los pacientes son asintomáticos y el diagnóstico puede ser fortuito. Entonces, tenemos acá en la imagen, miren, un cráneo en sal y pimienta característico del hiperparatiroidismo. Tenemos los quistes pardos que se presentan acá y que debilitan al hueso, lo vuelven osteoporótico. Como ustedes pueden ver, queda una lámina solamente de hueso, de tal manera que eso hace que fácilmente estos huesos se fracturen. Manifestaciones clínicas, entonces,
Inicio insidioso por urolitiasis. Entonces ya vimos, dentro de la fisiopatología, vemos que se forman cálculos renales. Entonces hay pacientes que uno de los síntomas por lo que se logra detectar o se llega al diagnóstico de hiperparatiroidismo primario es porque tienen urolitiasis a repetición. Entonces tiene cálculo, lo opera, de ahí le vuelve a salir otra vez el cálculo, bueno, y a veces recién ahí se nos ocurre pedir calcio. Vemos que está ligeramente elevado. Pedimos la paratormona y está elevada. Y estamos frente a un hiperparatiroidismo primario. Ya cuando el cuadro es más severo, va a haber dolor óseo y fracturas patológicas. Como ustedes han visto, el hueso se debilita. Esos quistes que se forman hacen que el hueso se debilite de tal manera que se produzcan fracturas patológicas. Entonces, los pacientes también van a presentar nefrocalcinosis que ya habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Estos son los mismos síntomas de la hipercalcemia, ¿no? Tenemos ahí los síntomas neurológicos, los síntomas renales, cardiovasculares que ya habíamos visto, musculoesquelético, óseos, la famosa osteoitis fibrosa quística, la osteoitis fibrosa quística, como ustedes ven ahí, fracturas patológicas y osteoporosis. Entonces acá tenemos la nefrolitiasis, la nefrocalcinosis, el cráneo, la resorción ósea, la queropatía del limbus, la pancreatitis, la úlcera, ¿no? Y los diferentes órganos debido a ese exceso de calcio. ¿Qué más tenemos en el hiperparatiroidismo primario? La hipercalcemia, que puede ser enmascarada por hipoalbuminemia, hipoalbuminemia y acidosis. La hipofosfatemia solo presente en la mitad de casos, en los otros casos hay fósforo normal. La PTH diferencia hipercalcemia de hiperparatiroidismo de otros tipos, ¿no? Entonces, ya tenemos los cuadros de hiperparatiroidismo, tenemos el hiperparatiroidismo primario, tenemos el hiperparatiroidismo secundario, tenemos el hiperparatiroidismo terciario, tenemos el hiper y tenemos por irradiación en el cuello, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de hiperparatiroidismo primario, donde hay un aumento del calcio, entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Que viene a ser el mismo tratamiento de la hipercalcemia, ¿no es cierto? Entonces, hablamos un poquito de lo que es tratamiento de esta hipercalcemia en el hiperparatiroidismo. Si los niveles de calcio no son muy altos, de 12 a menos, entonces no hay un tratamiento urgente que tengamos que dar, pero sí hay que tratarlos y se trata vía oral, ¿no es cierto? El tratamiento va a ser vía oral. Puede ser con inhibidores de la resorción ósea, muy usados son los bifosfonatos, ¿no es cierto? Eso nos van a ayudar. Podemos utilizar también diuréticos de asa, como la furosemida. Entonces, pero cuando ya vemos que tiene calcio con valores altos, mayores de 12, más todavía si tiene mayor o igual a 14 miligramos por decilitro de calcio, entonces en esos casos sí tenemos que dar un tratamiento urgente y endovenoso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por un lado, vamos a aumentar la excreción urinaria de calcio. ¿Cómo vamos a aumentar la excreción urinaria de calcio? Entonces lo vamos a hidratar con suero salino en un promedio de 3 a 5 litros por día. Podemos colocarle 500 cc en la primera hora y luego de 200 a 250 mililitros por hora. Entonces, de esa forma vamos a hacer que por la diuresis se elimine calcio. ¿Cómo más vamos a poder hacer que se elimine calcio por la diuresis? A través de un diurético de asa, como la furosemida, a una dosis de 20 a 40 miligramos endovenoso cada 8 horas. ¿Qué otra forma? A través de la resorción ósea, inhibiendo la resorción ósea con bifosfonatos, calcitonina, mitracina, entre otros. El bifosfonato puede ser un pamidronato, un ácido alendrónico, que estos se ponen endovenoso en infusión, se van a colocar en infusión estos medicamentos. Entonces, una de las características de estos bifosfonatos a diferencia del diurético, de la hidratación, es que va a ir bajando más rápido el calcio. En cambio, el bifosfonato, recién a los 6, 7 días, es que empieza a bajar el calcio. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? ¿Qué otro tratamiento podemos dar para la hipercalcemia?
la disminución de la absorción intestinal de calcio. ¿Cómo lo podemos hacer? Con glucocorticoides como la prednisona, el ketoconazol, la cloriquina, fosfato oral. Todo esto nos van a ayudar a disminuir la absorción de calcio y también a inhibir la vitamina D, porque esto va a hacer que inhiba la vitamina D, que es la que estimula la absorción de calcio a nivel intestinal. Entonces, para eso podemos utilizar la prednisona. Quelatos de calcio ionizados como el EDTA, el fosfato endovenoso o vía oral. Entonces, es otra forma también. Ya cuando es muy severo, entonces podemos utilizar la diálisis, ¿no es cierto? También puede llegar a diálisis. Bien, entonces ya habíamos mencionado la hipercalcemia en el cáncer, el mecanismo por la hipercalcemia osteolítica local, hipercalcemia humoral maligna, por el efecto sistémico del péptido relacionado con la paratormona y algunos ejemplos de cánceres que nos llevan a una hipercalcemia. Ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior. Bien, ahora vamos a ver lo que es la hipocalcemia. Entonces, si me están escuchando, ¿no es cierto? No. Sí, ¿no? Sí, doctor. Sí, no. Ya, no. Cualquier cosita me pueden interrumpir, ¿ya? No hay problema. Cualquier duda me interrumpen, ¿ya? Entonces ahora ya salimos de la hipercalcemia, vamos a salir del hiperparatorismo y vamos a entrar a lo que es la hipocalcemia. Entonces la hipocalcemia, vamos a ver que la deficiencia de vitamina D, la afectación del metabolismo de la vitamina D, la insuficiencia renal, el hipoparatiroidismo, la hipomagnesemia, son los mayores responsables de hipocalcemia. Una concentración plasmática baja de calcio se relaciona con concentración de albúmina. Ya habíamos visto qué pasa cuando hay hipocalcemia, va a haber mayor excitabilidad nerviosa y muscular. La hipocalcemia leve puede pasar asintomática, en casos graves incluso puede poner la vida en peligro, la vida del paciente, puede haber espasmos laringeos, ¿no? Entonces, convulsiones tónico-clónicas, tetania, ¿no? Pone en peligro la vida del paciente. Bien, entonces vamos a ver dentro de las causas, hipocalcemia, igual, vamos a dividirlo, hipocalcemia con PTH elevada, hipocalcemia con PTH disminuida. Entonces, con PTH disminuida, ¿cuál es lo más frecuente? El hipoparatiroidismo postquirúrgico, ¿no es cierto? De las causas frecuentes, ¿no? Sobre todo en las cirugías de tiroides. En las cirugías de tiroides, sea por un bocio gigante, un bocio intratorácico, donde se extrae toda la tiroides, incluidas las paratormonas, las glándulas paratiroideas, igual en un cáncer de tiroides, donde se hace una tiroidectomía total, también muchas veces se extrae todas las glándulas paratiroideas y tenemos un hipoparatiroidismo postquirúrgico. El hipoparatiroidismo autoinmune está dentro de los síndromes poliglandulares, enfermedades infiltrativas, radiaciones en cuello y mediastino, alteraciones de la paratiroides, por ejemplo, la ausencia de paratiroides o la hipotrofia de la paratiroides, como en el síndrome de Di Giorgio, alteración de la producción de la secreción por mutación de la activadora del sensor de calcio. Luego tenemos, esto es con PTH disminuido, o sea, no hay un feedback de la PTH. Ahora, ¿qué pasa con una PTH elevada? Cuando hay una déficit de vitamina D, tenemos frente a una PTH elevada, este déficit de vitamina D va a estimular que se eleve la paratormona, un pseudo hipoparatiroidismo. Este pseudo hipoparatiroidismo también puede llevar a un problema de hipocalcemia, hiperfosfatemia, en la síndrome de lisis tumoral, en la radiomielisis, en el fallo renal agudo, metástasis osteoblásticas, pancreatitis, también puede producir hipocalcemia, sepsis o enfermedad renal, enfermedad grave, perdón. Otras causas de hipocalcemia, alteración del magnesio, transfusiones de sangre, fármacos como los bifosfonatos que pueden causar hipocalcemia, el síndrome de hueso hambriento, como sucede en los cuadros de ayuno, como sucede cuando se opera la paratiroides, también hay un hueso hambriento de calcio.
¿no? ¿Qué es lo que pasa en el síndrome del hueso hambriento? Este hueso ha sufrido de resorción ósea por efecto por efecto del hiperparatiroidismo, ¿no? Entonces, que haya aumentado la resorción ósea. Entonces, estos huesos han quedado débiles, han quedado prácticamente, como dice, hambriento de calcio. Y una vez que se les trae la paratiroides, que es la que estimula la resorción ósea, yo saco el estimulador de la resorción ósea y ¿qué va a pasar? El hueso desesperadamente va a volver a jalar calcio, va a volver a jalar calcio hacia el hueso. Y esto va a traer que que el calcio sérico disminuya, por ende produzca una hipocalcemia. Hipocalcemia facticia como en la hipoaluminemia. Bien, manifestaciones clínicas. Tenemos hipocalcemia aguda, hipocalcemia crónica. ¿Qué pasa en la hipocalcemia? Vamos viendo primero la hipocalcemia crónica, lentamente se va a ir produciéndose. Va a producir calcificaciones ectópicas, va a haber calcificaciones de ganglios basales con síntomas piramidales, demencia, puede producir cataratas subcapsulares, alteración en la dentición, piel seca y gruesa, piel seca, ¿no? Muchos pacientes vienen con la piel seca y tengo piel seca, tengo hipotiroidismo. Ya, puede haber una déficit de vitamina D y por ende, si hay una déficit de vitamina D, puede haber una hipocalcemia, ¿no? Entonces, tenemos una piel seca. Uñas y pelo quebradizo, uñas y pelo quebradizo. ¿Con quién debemos, uno de los diagnósticos diferenciales que podemos hacer? Con el hipotiroidismo, ¿no es cierto? Entonces ya vamos bien, porque todo aquí estamos hablando de algo crónico. Hipocalcemia crónica, que el paciente va teniendo los síntomas de forma progresiva. Pero ¿qué pasa? Ahora sí hablemos de lo que es más grave, donde hay un compromiso de la vida. Hipocalcemia aguda, va a haber una irritabilidad neuromuscular produciendo tetania al paciente con contractura, va a haber parestesias, calambres, mialgias, espasmos carpopedal. Vamos a tener ahí signos de Trousseau-Chousteau evidentes, como vamos a ver de aquí en la siguiente diapositiva. Ya habíamos hablado de laringoespasmos, de broncoespasmos, convulsiones, crisis focales, desde crisis focales hasta gran mal, alteraciones cardíacas con QT largo, insuficiencia cardíaca, papiledema, alteraciones psiquiátricas como psicosis, depresión, por una hipocalcemia aguda. Por eso que es importante, John. Entonces, ahí vamos a ver, este es el famoso signo de Trousseau, ¿no es cierto? Acá tenemos el signo de Trousseau. ¿Cómo podemos? Muchas veces este signo de Trousseau, cuando es una hipocalcemia severa, intensa, esto se produce esporádicamente, espontáneamente se produce, ¿no? Esta forma, este doblar de la mano y de los dedos se puede producir esporádicamente, pero también podemos producirlo nosotros, ¿no? Acá tal vez no se visualiza bien, pero tenemos acá un tensiómetro, el manguito del tensiómetro lo colocamos en el brazo, insuflamos, encontramos la presión sistólica, encontramos la presión sistólica y luego de encontrar la presión sistólica, bajamos 20 milímetros de mercurio por debajo de la presión sistólica y esperamos 3 minutos, ahí esperamos 3 minutos, ¿ya? Y ahí vemos, a los 3 minutos va a empezar a doblar la manito, y los dedos, ¿no es cierto? Dándonos el signo de Trousseau. El signo de Chousteau lo vamos a generar, lo vamos a producir por una palpación, o mejor dicho, una percusión a nivel del arco cigomático por delante del lóbulo de la oreja, ¿no? Percutimos ahí y vamos a ver que va a haber una contractura de la musculatura facial. Me parece que acá tenemos una imagen. Ahí está, tenemos ahí la imagen del signo de Chousteau por la contracción de los músculos faciales ipsilaterales, ¿no? De donde hemos hecho la percusión al percutir el nervio facial justo delante del oído, como le había mencionado, ¿no?
Esto va a depender de la gravedad de la hipocalcemia, sin lugar a duda. Puede ser esporádico, ese trismo, esa especie de trismus. Puede ser cuando está bien alterado, ¿no? Ahí tenemos el espasmo laringio, las convulsiones, la hiperreflexia, el signo de Trousseau. En el caso del QT prolongado, como vemos ahí, papiledema también en la imagen. Entonces, vamos a ver con este algoritmo sobre lo que es el calcio. Igual, tenemos un paciente donde vemos su análisis, tiene un calcio disminuido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Encontramos ahí un calcio corregido. Vamos a determinar el calcio y albúmina en suero. En base a esto, corregimos el calcio. Podemos tener un calcio mayor de 2.5 o mayor de 8.5 miligramos por decilitro. Entonces, nada que ver con hipocalcemia. Calcio corregido nos da menos de 2.1, menos de 8.5 miligramos por decilitro el calcio. Entonces, bien, entonces tenemos hipocalcemia. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades más frecuentes, no? Entonces tenemos ahí, ese paciente tendrá un problema de enfermedad renal, que la enfermedad renal sí es uno de los problemas que nos produce hipocalcemia. Entonces vamos a determinar la urea y creatinina. Si evidenciamos enfermedad renal, entonces es lo más probable que esa hipocalcemia sea por la enfermedad renal. Pero si está normal su urea creatinina, entonces vamos a determinar magnesio, vamos a determinar fosfato. Entonces, mire, si yo tengo un fosfato alto, mire, todavía no hemos llegado al dosaje de hormonas, ¿ah? Esto es laboratorio básico de cualquier hospital. Fosfato alto, calcio bajo, fosfato alto, estamos frente a un cuadro de hipoparatiroidismo, ¿no es cierto? Tenemos fosfato bajo y tenemos calcio bajo. ¿Qué hace la vitamina D? La vitamina D absorbe calcio y fosfato en el intestino y reabsorbe calcio y fosfato en el riñón. Pero si tenemos un déficit de fosfato y de calcio, entonces lo más probable sea un déficit de vitamina D. ¿No sé? Por eso que también es importante el fosfato. Bien, hasta ahí ya podemos determinar, incluso sin necesidad del aparato hormonal, que estamos frente a un déficit de vitamina D, que ya estamos pensando en un hipoparatiroidismo. Entonces, dosamos la paratormona. Entonces, vamos a ver la paratormona. ¿Qué pasa si la paratormona está alta con un PTH bajo? ¿Por qué es elevado la paratormona y no normaliza el calcio? Se supone que al elevarse la paratormona, el calcio se tiene que normalizar, ¿no? Porque elevo paratormona, se resorbe el hueso, calcio de los huesos, se reabsorbe calcio en el riñón y supuestamente eso debería normalizar. Pero si no pasa eso de ahí, entonces vamos a estar frente a puede ser un déficit de vitamina D, un pseudo hipoparatiroidismo u otras causas, ¿no es cierto? Otras causas, ¿ya? Y por acá vamos a estar, en el caso de un PTH baja o indetectable, ¿por qué es que está baja la PTH? Dice, ¿por qué está baja sin deber estarlo la PTH? Entonces, puede ser porque es idiopática. Entonces, tenemos calcio bajo con una PTH baja. Entonces, estamos frente a un hipoparatiroidismo, ¿no es cierto? Y puede ser postoperatorio. Tenemos un PTH indetectable. Estamos frente a un postoperatorio. Y la otra causa que tengamos PTH baja es que tengamos un déficit de magnesio. Entonces, de acuerdo a ese algoritmo, vamos a ver, ¿no? De los diagnósticos de postoperatorio, de paratiroides, déficit de magnesio, si es hipoparadismo idiopático, déficit de vitamina D, paratiroidismo, y bueno, puede ser también otras causas raras. Entonces, este es un diagnóstico diferencial, vamos a ver, con respecto al calcio bajo, con respecto a la hipocalcemia. Estas enfermedades, todas estas, van a tener calcio bajo, el hipoparatiroidismo, el pseudo hipoparatiroidismo, la enfermedad hepática y la enfermedad renal. En el hipoparatiroidismo, ¿cómo va a estar el fósforo? Alto.
¿Cómo va a estar la paratormona? Baja. ¿Cómo va a estar la la hidroxivitamina D? Normal. La 1,25 hidroxivitamina D va a estar bajo porque la hidroxilación de la vitamina D a nivel renal va a depender va a depender de la paratormona, ¿no es cierto? En el pseudo hipoparatiroidismo, el fósforo también va a estar alto, pero la paratormona va a estar elevada, ¿no es cierto? Con una vitamina, hidroxivitamina normal y la 1,25 hidroxivitamina D bajo o normal. Entonces va a estar prácticamente dentro de lo normal. ¿Qué va a pasar en la enfermedad? ¿Qué va a pasar en la enfermedad hepática? Entonces, vamos a ver qué es lo que puede pasar en la enfermedad hepática. El calcio bajo, tenemos el fósforo bajo, ojo, la paratormona va a estar alta, Estamos en un diagnóstico diferencial de hipocalcemia, ¿ya? Entonces, estamos en una hipocalcemia. Paratormona está alto. Entonces, ¿en dónde se produce la vitamina? ¿Dónde se produce la vitamina? La vitamina 25 hidroxivitamina D en el hígado. Entonces, esta vitamina D va a estar bajo. Entonces, va a haber poco sustrato para que se produzca la 1,25 hidroxivitamina D. Entonces, como estamos bajo de la vitamina D, entonces se va a aumentar los niveles de paratormona, ¿no? Si este nivel de paratormona alto hace qué cosa que el fósforo baje, ¿no es cierto? Hace que el fósforo baje. Entonces, por ese motivo es que tenemos fósforo bajo con calcio bajo. ¿Qué va a pasar en la enfermedad renal? En la enfermedad renal, vamos a ver, tenemos acá calcio bajo, el fósforo alto. Acá menciona la paratormona alta. Tenemos la vitamina 25 la 25 hidroxivitamina D normal, la 1,25 hidroxivitamina D bajo o normal. Entonces, estamos acá, ojo, entonces esto de acá viene a ser, todo esto de acá viene a ser un hiperparatiroidismo, una enfermedad renal que produce un hiperparatiroidismo secundario, ¿ya? Produce un hiperparatiroidismo secundario, porque ya cuando es un hiperparatiroidismo terciario, los niveles de calcio van a estar más elevados. Entonces, el hipoparatiroidismo se define como la secreción, acción disminuida de la paratormona. La causa de hipoparatiroidismo tenemos el postquirúrgico del 0,2 al 3,3% de incidencia dependiendo de la experiencia del cirujano. Puede haber también hipoparatiroidismo por ablación con yodo 131. Hipoparatiroidismo idiopático por atrofia de paratiroides, constitución adiposa, etiología autoinmune, anticuerpos contra la paratiroides y se presenta en los síndromes poliglandulares. Bien, ya vamos terminando, ¿ya? Hipomagnesemia también induce resistencia a la paratormona y disminuye la excreción de paratormona. Se ve en las distintas enfermedades como alcoholismo crónico, malabsorción, depuración, aminoglicósidos, nutrición parenteral, entre otros. Ahí puede haber hipoparatiroidismo por infiltración metastásica de la paratiroides, por quimioterapia del cáncer, por ejemplo, uso de la doxorubicina, citosina, rabinócido, que disminuye la secreción de paratormona. También puede haber paratiroidismo en la hemocromatosis. Otras, la talasemia, la genesis del time paratiroideas, en lo que ya habíamos mencionado, síndrome de Giorgio, en el pseudo hipoparatiroidismo por resistencia a la paratormona. Bueno, esto es parecido a la fisiopatología que ya hemos mencionado antes, pero vamos a volver a mencionarlo. Entonces hay una insuficiente producción de paratormona y eso va a hacer que esté disminuido, ¿no? La resorción ósea va a estar disminuido, ¿no? La reabsorción de calcio. Igualmente se puede estar afectado la vitamina D. Por tanto, los niveles de calcio van a estar disminuidos
y los niveles de fósforo van a estar aumentados. En el tratamiento, ¿qué tenemos en el tratamiento de la hipocalcemia? Entonces, la hipocalcemia también vamos a tener en cuenta la hipocalcemia cuando es aguda, cuando y es severa y cuando es asintomática, donde podemos reponerlo todo vía oral. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos? La vitamina D y el calcio, ¿no es cierto? Entonces vamos a utilizar calcio o podemos utilizar vitamina D en dosis de vitamina D de 800 a 2000 unidades por día, dosis de calcio elemental de 100 miligramos a 200 miligramos por día de calcio elemental. Y vamos, de esa manera podemos aumentar los niveles de calcio. Pero, si estamos frente a una hipocalcemia sintomática, tenemos síntomas que peligran la vida, entonces va a tener que ser endovenoso, ¿no es cierto? Entonces, endovenoso podemos colocar una infusión de gluconato de calcio. El gluconato de calcio viene al 10%, podemos colocar un bolo de 10 a 20 mililitros, ¿ya? A una velocidad menor de 2 mililitros por minuto y siempre vigilando que no hay alteraciones en el ritmo cardíaco. Luego, después de eso, tenemos que pasarle infusión de calcio. Se prepara una solución donde contiene 15 a 20 miligramos por kilo de calcio elemental en 1 litro de destroza al 5%, y esto de acá se pasa a una velocidad de infusión de 1 a 2 miligramos por kilo en 8 a 12 horas, de 8 a 12 horas de 8 a 12 horas, y se va monitorizando el calcio cada 4 horas para ver cómo está yendo, ¿no es cierto? Entonces, esto es ya el manejo de la infusión del calcio ya bien venosa, ¿no? Donde tenemos que tener cuidado con las arritmias cardíacas, por eso es importante la monitorización. Y la otra parte, que lo vamos a ver en forma breve, lo que es el fósforo, ¿no? Aproximadamente 85% del fosfato forma esqueleto mineral con el calcio, el resto se distribuye más o menos igual entre el interior y el exterior celular. En las células fundamentalmente está formado por ácidos nucleicos, fosfolípidos, las fosfoproteínas, esterificado con otros compuestos, ¿no es cierto? Tiene importantes funciones metabólicas, claro, participa en la regulación de enzimas, en los mecanismos de señalización celular, en numerosas reacciones metabólicas como almacén energético, la formación del ATP. Ingesta diaria de fosfato es muy variable, la mayoría de los alimentos son ricos en fosfatos y la absorción intestinal es en general del 75%. El fosfato y calcio sérico suelen tener una relación inversa, de forma que el producto iónico se mantiene constante, favoreciendo la solubilidad de los fosfatos de calcio. Este producto iónico de fosfato calcio más o menos no debe pasar 55 a 60 para evitar o hacer que esto sea soluble, que exista solubilidad en la formación de fosfatos de calcio. Aproximadamente el 20% del fosfato inorgánico está unido a proteína. La diferencia entre fosfato unido a proteína libre carece de importancia fisiológica. Rango normal del fósforo de 2.5 a 4.5 miligramos por decilitro. ¿No? Ahí tenemos el flujo diario de calcio de la dieta en el líquido extracelular, los tejidos blandos a nivel renal y ahí el intercambio a nivel del hueso. Por otro lado, tenemos la hiperfosfatemia, que es la causa más común de hiperfosfatemia, la insuficiencia renal. Cuando se administra excesiva cantidad de fosfatos endovenosos, como sucede en la alimentación parenteral, también puede llevar a hiperfosfatemia. Si hay un aumento del catabolismo celular, por ejemplo, durante el tratamiento de una enfermedad maligna, entonces puede conducir a una hiperfosfatemia. Entonces, esta hiperfosfatemia inhibe la 1-alfa-hidroxilación del 25-hidroxicolecalciferol en riñones. Entonces, afecta
la vitamina D. El fosfato también puede combinarse con el calcio, con lo que tendremos depósitos metastásicos de calcio en los tejidos e hipocalcemia. Entonces, algunas causas de hiperfosfatemia: deterioro renal, ya habíamos mencionado, en el hipoparatiroidismo, el pseudohipoparatiroidismo, en la acromegalia, en la excesiva administración de fosfatos, en la intoxicación de vitamina D, igual, también sucede, estados catabólicos como en la lisis tumoral, artefactuales, el retraso en la separación o hemólisis. Y en el caso de la hipofosfatemia es un hallazgo bioquímico común, leve, no suele acarrear muchas consecuencias. Hipofosfatemia grave, menos de 0.3, influye de manera importante en el funcionamiento de las células, especialmente musculares. Debilidad muscular y radiomiolisis limita la formación de compuestos esenciales con contenido de fosfatos como el ATP3 y el 2,3 difosfogliceratos. Entonces, la hipofosfatemia crónica es una causa de raquitismo y osteomalacia. Ya habíamos visto eso, la osteomalacia que se da en adultos, raquitismo en niños, por déficit de la vitamina D, donde va a haber disminución del calcio y disminución de fósforo. Entonces, ya habíamos visto, puede deberse a una disminución de la absorción intestinal y a un aumento de la excreción o distribución renal. Por ejemplo, en la abstinencia del alcohol también puede verse la hipofosfatemia. Entonces, esto es un resumen de la parte de lo que es el fósforo. Muchas veces las correcciones se hacen de acuerdo a la causa que presenta el paciente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Ya, bueno, eso sería la clase de hoy día y nos vemos en la otra clase. Entonces quedamos, me dijo la delegada a las 6, no sé si estará todavía la delegada. Ya, entonces para la próxima, Se había quedado a las 6, ¿no? Ujú. no, eso es lo que me dijiste. Entonces para la próxima a las 6, ¿ya? Lo De que acuerdo pasa, como, lo que pasa sí, es que nosotros tenemos exámenes todos los ya, jueves a las ya, 4:30. Y ya, por ya. eso a las 6 para que tengamos este tiempo, ¿no? Porque algunos no viven así tan cerca de la universidad y hasta Ya, que regresen a la casa y todo se tarda, ¿no? Entonces, por este motivo. Ujú. ya, no hay problema. Entonces la próxima clase a las 6 de la tarde, ¿ya? Gracias, doctor. Gracias, Ya, doctor. ya, gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Ya. Gracias, doctor.